Ok, entonces vamos a compartir pantalla. Bueno, como ustedes saben, en esta primera clase siempre se da una introducción, pero como esta materia solamente va a tener una clase a la semana, voy a ir un poco más de la introducción. Pero bueno, empecemos por aquí, ¿no? Fíjense, en esta, los objetivos de esta materia es comprender las características y propiedades de las bases de datos no SQL y de los sistemas distribuidos. Y como la materia de base de datos distribuida no se ha abierto, vamos a incorporar contenido de base de datos distribuida porque es como la base a esto. O sea, la base de datos no SQL es como, o sea, eh, se originan a partir de las bases de datos distribuidas. Bueno, conocer las bases de datos distribuidas como predecesora de la base de datos no SQL. Aquí está, ¿no? Ay, perdón. Comprender y analizar los modelos de datos usados por las bases de datos no SQL, las técnicas para traducir el modelo relacional a los modelos de base de datos no SQL. O sea, hay forma de que ustedes ya conocen el modelo relacional, ya lo han trabajado bastante. Entonces, ¿cómo ir del modelo relacional a este tipo de base de datos? Y como ya dijo el compañero Ismael, no es una sola. No es una sola que hay muchísimas bases de datos no SQL, distintos modelos. Entonces, ¿cómo hacer para ir de uno a otro, no? Clasificar las bases de datos según el modelo de datos que implementa, analizar las técnicas computacionales usadas en las bases de datos no SQL para asegurar consistencia, disponibilidad y tolerancia a fallos. Y ahí vamos a ver un teorema muy particular. Establecer comparaciones entre las bases de datos no SQL a partir de sus propiedades, modelos de datos, arquitecturas y técnicas implementadas. Identificar ámbitos de desarrollo y requerimientos donde es recomendable usar bases de datos no SQL, establecer elementos que permitan seleccionar el uso de estos sistemas, explorar y usar en casos prácticos algunos motores de base de datos no SQL, y ahí vamos a tener entonces los laboratorios y el proyecto de la materia. O sea, esta materia tiene una parte práctica fuerte, un componente fuerte de práctica, porque obviamente mucho se aprende es haciendo, ¿no? O sea, no nos sirve nada quedarnos nada más con la teoría. Y por supuesto, la práctica sin teoría también implica que a veces no se hacen las cosas como deben ser, ¿no? Entonces las dos se deben complementar. Entonces, diseñar y elaborar una aplicación usando diferentes tipos de base de datos no SQL para resolver un problema planteado, tener una visión general de las nuevas tendencias en la base de datos para el procesamiento de grandes volúmenes de datos y generar información sobre un caso de estudio específico en el ámbito de la aplicación de las bases de datos no SQL. ¿Cómo vamos a lograr todos estos objetivos? Bueno, vamos a este es el mapa de ruta de la materia. Primero vamos a conocer, a sentar las bases, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos básicos para las bases de datos no SQL? Después vamos a ver algo de sistemas distribuidos, base de datos distribuidas y técnicas de cómputo distribuido, porque las bases de datos no SQL no son nada si no están en un sistema distribuido, ¿sí? Después vamos a ver la parte de modelos de datos, la taxonomía de las bases de datos no SQL. Ustedes van a tener un tiempo para exposiciones y después cuáles son las áreas relacionadas como New SQL, persistencia políglota, base de datos multimodelo, Big Data y Data Lake. ¿Qué les parece el contenido? Bueno, Sí, parece bastante amplio. eh, o sea, está como creo que engloba bastantes cosas, así que está bueno. ok, me gusta eso de la importante es que ustedes salgan de aquí con conocimientos y con herramientas para trabajar. Carlos pregunta, ¿en sistemas distribuidos veremos lo que es maestro esclavo o réplica? Sí, efectivamente, vamos a ir a ver maestro esclavo y réplica, replicación. Sí. Ujú. Me llama la atención la parte distribuida. Ok, chévere. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario?
Bueno, no, yo nada más a acotar como que resulta que pensando en un proyecto anterior en el que trabajé hace unos cuantos años, era una base de datos distribuida y o sea, en la práctica lo manejaba, pero claro, teóricamente, como usted comentó, ¿no? Por ahí hay cosas que no le doy nombre porque no lo tenía claro, de que era una base de datos distribuida. Ok. Ah, ya vamos para allá, Cristian. Ese es lo siguiente. Justamente, ese es el punto que seguía. Entonces, fíjense, tenemos dos parciales, cada uno vale 20%, es decir, 4 puntos. Tenemos una actividad con Spark, que es una actividad práctica, con lo que yo quiero que ustedes entonces ya se familiaricen con una herramienta de Big Data, pero que también utilice SQL, y entonces ahí vamos a tener un porcentaje de evaluación del 5%. Una exposición que lleva un artículo. Entonces la exposición son 10% y el artículo son 5%. Entonces realmente la exposición vale 15%, ¿no? ¿Sí? Porque tiene su exposición y su artículo. Entonces el porcentaje teórico son 60%. Y para la práctica tenemos los laboratorios que valen 20% y el proyecto que vale 20%. Entonces, en la práctica tiene 40 y en la teoría tiene 60. Esa es la evaluación. Respondí a tu pregunta, Cristian. Sí, me gustó la respuesta. Oh, Fue muy bien. ok, entonces ahora viene la otra pregunta, ¿de qué tratan las exposiciones, no? Fíjense, aquí tenemos las fechas, ¿no? De cada uno de los parciales. Esta presentación ya está subida en el Classroom para que ustedes lo tengan pendiente con otras evaluaciones que puedan tener, ¿no? Además de eso, en semana 10 y 11 vamos a tener las exposiciones. Hasta el momento ustedes solamente son 6 estudiantes, entonces están planteados 3 exposiciones, ¿sí? Que pueden hacerse en 2 días. Si entran 2 estudiantes más, igualitos se pueden hacer en 2 semanas, en 2 días, ¿sí? Porque lo que se hace es anexarla al segundo día. Y el artículo lo pueden entregar en semana 14. Ahora, ¿de qué tratan esas exposiciones? Bueno, la idea es relacionar NoSQL con algún otro tema, o sea, ver de qué manera NoSQL se relaciona con otros ámbitos de conocimiento. Entonces, estos fueron 3 temas que se trabajaron en semestres anteriores. Ustedes pudieran traer otro, pero bueno, se están proponiendo estos 3 temas, ¿sí? Entonces, blockchain como base de datos descentralizada, base de datos no SQL y Machine Learning, Data Lake, que es características, tecnologías, comparación con Data Warehouse. ¿Sí? Entonces, bueno, allí tienen esos posibles temas. Si ustedes tienen algún otro, eh, pueden proponerlo sin Por, problema. Todavía estamos a tiempo. Eh, podría ser un posible tema esto de los lake house, que es lo que están implementando con Fabric. Sí, pudiera ser tomar este tema, que es el Data Lake, y llevarlo un poco más Ok, allá. ¿Sí? Ver vale. que es un Lakehouse, y sí, un Data Lakehouse, sí. Sí, pudiera ser. Es un tema que es de bastante actualidad. ¿Mm? Sí, de todas maneras, yo se los dejo allí. Lo importante, grupos de 2 personas, ¿sí? Actualmente tenemos 4 personas, nos faltan 2 aquí en el Zoom, pero que ya están en el grupo de Telegram, para que entonces ustedes se organicen y conformen 3 grupos de 2 para llevar adelante estos 3 temas de exposición. ¿Sí? Ah, bueno, ya ingresó Brandon. Ajá, Brandon. Y todavía no tiene audio. Ah, no, sí, ya. Brandon, ya pasamos la parte de las evaluaciones. ¿Qué te pasó? Bueno, Brandon, aquí te muestro las evaluaciones para que las tengas allí pendientes. Hola, profe, que ando en la calle, disculpe.
Ok. Ajá, Ismael, que tienes las manos levantadas. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Las evaluaciones, o sea, los parciales, las exposiciones, ¿sí serían en línea o serían presencial? Probablemente las hagamos presenciales, ¿sí? Ok. Sí. Es lo más probable que las evaluaciones sí las hagamos presenciales, pero entonces, bueno, Profe, ahí tengo un problema porque yo tienes un estoy problema. afuera. No sé si se acordaba de mí. Ok. ¿Qué día tienes el problema o ambos días? No, o sea que no estoy en Venezuela, por eso. Mm, bueno, pero tu caso lo podemos manejar aparte, ¿sí? Vale, vale. Entonces ahí no sé Sí. si le conviene que haga exposición, o sea, que haga equipo con alguien o prefiere que lo haga sola. No, las exposiciones son online. Ah, ok, Los ok, vale, parciales son perfecto. los que serían presenciales, ¿sí? Ok, ok. Las exposiciones son online sin problema, ¿sí? Sí, lo que sería entonces presencial sería nada más los parciales, pero eso entonces yo lo manejo contigo aparte, ¿sí? Vale, perfecto, profe, está bien entonces. O sea, que a ti te convenía que esta clase fuera virtual. Sí, es que yo en realidad me fijo en la planificación, todo lo que diga en línea y que me guste, es como que, ok, sí, esto sí. Así Qué que nada, bueno, me vino bien que pudieran abrir que hubiera quórum para abrir la materia. qué Eso bueno, también jugó un papel fundamental en la razón por la que yo no escribí. qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, y a mí también me conviene porque, o sea, actualmente tengo un cargo en la universidad que me quita mucho tiempo y yo dije, oye, la puedo hacer pero virtual, pero veo que solamente me quedan cuatro. Creo que Brandon entra y sale. Él tiene problemas de conexión. Ok, de todas maneras, bueno, esto está siendo grabado, Brandon, pero no es que estiles a no entrar en la materia, por favor. Ok, estos son los temas de exposición, como ya dije, para que ustedes entonces hagan equipo de a dos y seleccionen alguno de esos temas. Por aquí Erika dice que le gustaría el tema del data lake, del dataware, el lakehouse. Bueno, a quien otro que le interese, ya saben que pueden hacer equipo con Erika. Por supuesto, entonces, la exposición, la evaluación tiene estos tres elementos. La presentación como tal, ustedes van a hacer una carpeta en Drive que la van a compartir conmigo, donde van a ir colocando el material que ustedes vayan consiguiendo, van a hacer unas fichas, yo les voy a dar el formato de la ficha, donde ustedes van a ir desarrollando los temas que están relacionados con su exposición y me van a compartir esa carpeta y ese va a ser el portafolio de la exposición. ¿Por qué? Porque yo quiero ahí evidenciar que todos están trabajando, que todos están aportando. Entonces ahí tiene que haber fichas para cada uno de los integrantes, cada uno de los integrantes tiene que haber subido material en esa carpeta. Y bueno, y ahí ustedes van a hacer como una especie de índice de la exposición, de agenda de la exposición, punto uno, punto dos, punto tres, que va a ser preliminar. Yo normalmente en algún momento del semestre yo voy a revisar ese portafolio para darles a ustedes, guiarlos si la investigación es suficiente o no, o si faltan algunos puntos por involucrar allí, ¿sí? Profe, una pregunta. La exposición en sí sería em, como, digamos, también para pulir el artículo, o sea, porque, claro, yo pensé que primero iba el artículo y se ponía sobre el artículo, no, me imagino que quiere algo como más formal y con las exposiciones entonces pulirlo. Exacto, Ok. exacto. Ujú, exacto. Bueno, y eso sería por esta parte. Aparte de eso, ustedes van a tener sus laboratorios que van a empezar justo después del primer parcial, creo. De todas maneras, voy a revisar. Porque la idea es que ya ustedes tengan, como que vayan de la mano con la teoría, por ejemplo, de la base de datos
documental, entonces el laboratorio de la base de datos documental, la base de datos clave valor, el laboratorio y así sucesivamente. Entonces, bueno, el preparador les dirá en qué momento empieza la parte de los laboratorios y cada una de las fases del proyecto que ustedes van a desarrollar, ¿sí? El preparador ya está en el grupo de Telegram, todavía no lo ha agregado al Classroom. Entonces, lo estaré agregando hoy para que entonces le hagan preguntas y igual por el grupo de Telegram le puedan hacer preguntas de cualquier tipo que tenga que ver con la práctica. Ok, entonces voy a dejar de compartir para, para comenzar con la primera clase. De todas maneras, hoy no es que le voy a dar mucho, pero sí vamos a empezar con los fundamentos. Profe, tengo una duda. Ajá, ¿quién habló? Yo, Brandon. Oh, ajá, cuéntame, Brandon. Que hay una cosa, ¿puede poner la parte de la exposición, de la evaluación? De la evaluación. Déjame, voy para allá. Voy a dejar de compartir. Profe, y en el caso de, o sea, de los temas de las exposiciones, ¿todos tienen que ser diferentes o se pueden repetir? Deberían ser diferentes. Sí. Es que había una parte que decía portafolio de la exposición. Aquí, claro, porque tú has estado entrando y saliendo, ¿no? El portafolio es una carpeta en Drive, ¿sí? Que ustedes, por supuesto, los dos van a estar compartiendo esa carpeta y me la van a compartir a mí, ¿sí? ¿Qué es lo que debiera tener esa carpeta? Los artículos, páginas que ustedes hayan consultado para la investigación, van a elaborar unas fichas, que yo les voy a compartir el formato de fichas, donde van a decir quién elaboró la ficha, de qué trata el tema, cuáles son las fuentes de donde salió, y esas fichas son la base de su presentación y la base de su artículo, ¿sí? Ok, lo preguntaba porque a mí me llama la atención la parte de NoSQL y Machine Learning, pero yo estaba Ok. preguntándome si tenía que hacer algún código o algo así y meterlo en el portafolio. O sea, porque aparte de basado en NoSQL, Claro, creo que es bastante general. el código lo puedes hacer, por ejemplo, lo puedes tener en GitHub y ahí simplemente colocas el enlace. Sí, no hace falta que metas el código allí, puedes ponerlo, por ejemplo, en GitHub porque sí, el semestre antepasado, Gabriel Carrizo y el otro Gabriel, no sé si tú los conoces, ¿no? Sí, vi clase con ellos. Ellos hicieron un programita con Redis y Machine Learning y les quedó, o sea, fue un prototipo muy sencillo, pero les quedó genial porque ahí mostraron cómo podían integrar la base de datos NoSQL con Machine Learning. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Chévere. ¿O alguna otra pregunta? Este artículo de investigación debe ser, ¿cómo se dice? De una revista científica tipo tesis o puede ser cualquier artículo que uno encuentre. Ustedes. Y va a ser, me cambió aquí el micrófono. Ok. El artículo lo van a hacer ustedes y va a ser como en formato IEEE, de la IEEE. Artículo corto, el formato es de la IEEE. De todas maneras, yo le voy a poner esa información ahí en el Classroom también. ¿Cuál es la estructura que debe tener el artículo? ¿Sí? Ok, profe. Chévere, buenísimo. Entonces, ahora sí vamos a la clase de hoy.
Ok, entonces vamos a hablar de los fundamentos de base de datos. Y aquí vamos a ver ese famoso teorema que le estoy diciendo que es bastante, que es el teorema de Brewer, también denominado teorema de Camp. Ya va. No, mentira, esta no es, ya va, espérense un momento. Ok, ahora sí. ¿Pueden ver la presentación? ¿Me Sí, escuchan? sí, se ve. Ok. Bueno, vamos a ver entonces los conceptos básicos asociados con las bases de datos no SQL. ¿Cómo se inició el movimiento no SQL? Que es escalabilidad, que son las bases de datos distribuidas, distribución de datos, función de arquitectura de referencia. Vamos a ver hasta dónde llegamos, porque la idea tampoco es recargarlos hoy mucho de información. Pero fíjense, en 1970, como ya ustedes saben, nacen las bases de datos relacionales. Bueno, por la necesidad de estandarizar la manera en que se almacenaban los datos y que después se podían obtener información de ellos, ¿no? Los que vieron bases de datos relacionales con la Profetino, conmigo, saben más o menos que eso es así. Y en esa misma fecha se desarrolla Oracle. Oracle además desarrolla lo que es SQL o Structured Query Language. También de la mano con IBM. Ellos fueron los dos que hicieron que este estándar surgiera, porque antes las bases de datos, aunque fueran relacionales, no se consultaban con SQL. En, en la década del 90 dominan las bases de datos relacionales. Hubo un boom de las bases de datos relacionales, fue cuando se desarrollaron los data warehouse. Y bueno, todo lo que tenía que ver con eso, que sí, los sistemas operativos, o sea, los ERP, los CRM, todo lo que soportaba el negocio, los sistemas de venta, pero también los sistemas estratégicos, ¿no? Los inteligencia de negocio todavía es soportado por bases de datos relacionales. Pero hubo muchas otras cosas
que surgieron a partir del 2000 que generaron que tuviera que generarse nuevas tecnologías. ¿Qué saben ustedes que pasó en el 2000? Ajá, dígame, Ismael. Bueno, profe, no recuerdo si yo lo escuché en base de datos o en un video en YouTube, pero sí tengo entendido que alrededor del año 2000 como que incrementó mucho la cantidad de registros en la base de datos y se buscaron otros enfoques para hacer las cosas de una forma más eficiente. Y es donde nacen las bases de datos no SQL. Exacto, bueno, fíjense. Sí, justamente Ismael tiene razón, ¿no? Bueno, aquí están las ventajas del modelo relacional, pero fíjense, la historia de la web 2.0, no sé si ustedes la ven, pero yo puedo poner esto un poquito más grande y saber qué pasó en el 2000. Fíjense, en el 1 de abril del 1999 se acuñó el término web 2.0. ¿Y qué es para usted la web 2.0? A ver, ¿quién responde? ¿Tiene idea de lo que es la web 2.0? Esa es la web semántica, profe. No sé si estoy No, claro. la web semántica fue después. Ah, ok. ¿Sí? Entonces no estoy claro. No, fíjense, la web 2.0 fue cuando surgen las redes sociales. No sé si ustedes ven aquí, ¿sí? Ven aquí que está Facebook, YouTube, Wikispaces, de MySpace, algunas redes sociales, por supuesto, ya no existen. Pero fíjate, aquí está Pinterest, Instagram, y bueno, si siguiera la historia más adelante, podemos ver otras redes sociales, TikTok, etcétera, etcétera. Fíjense, por aquí en el 2005 fue la primera conferencia de la web 2.0. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Por supuesto, se dice que ahorita estamos inclusive en la web 3.0. Entonces es bueno que ustedes conozcan un poquito de esa historia. Antes de la web 2.0, la web era estática. Es decir, los que subían contenido eran los desarrolladores. Y los administradores de contenido, como sucede en las páginas web, ¿no? Pero a partir de las redes sociales, ¿quiénes fueron los que empezaron a generar contenido? Los usuarios. Claro. Exactamente. Todos los usuarios empezamos a generar contenido. Entonces, imagínense el boom. Antes solamente generaban contenido los desarrolladores o los administradores, y ahora todo el mundo empezó a generar contenido. Y que no era contenido solamente texto, sino que empezaron a subir fotos, a subir videos. Entonces, imagínense lo que pasó con el almacenamiento en ese momento. O sea, O piense tú, sea, iría de la mano con esto de que, o sea, el internet empezó a ser como accesible para, digamos, hasta para las casas, las familias y demás, porque antes, pues obviamente no lo era, ¿no? es así. Es así, y fue de la mano con esas dos cosas, un internet más democrático, donde mucha gente podía participar, y las redes sociales que permitieron que cualquier persona pudiera subir contenido, y eso hizo un boom tanto del uso ¿cómo se llama? Del ancho de banda del internet, como del almacenamiento que se necesitaba para manejar todo este contenido, ¿sí? Entonces, es así como hay un crecimiento acelerado de, tanto de almacenamiento como de intercambio de contenido a través de Internet. Todo esto hizo necesario que surgieran nuevas tecnologías que permitieran satisfacer esas necesidades. O sea, las bases de datos relacionales no trabajaban bien con estas nuevas necesidades. Y así como a partir del 2000, de esa época, fíjense, en el 2006, Google publica su artículo denominado Big Table, que se puede decir que es la primera base de datos no SQL de la que se conoce, de la que se tiene conocimiento,
desarrollada por Google, y en el 2007 Amazon publicó el artículo de Amazon Dynamo, que entonces fue su respuesta, su base de datos no SQL. Fíjense que las dos son en la nube. Y nosotros no la podemos bajar. Entonces, en el 2010 se acuñó, bueno, después de esto, que no lo tengo aquí, lo tengo en otra presentación, tengo que actualizar eso, surge MongoDB, surge Cassandra, surgen otras, Neo 4J, surgen otras bases de datos no SQL que ustedes sí pueden descargar, pueden utilizarlas en su, o sea, una infraestructura local, a diferencia de Bigtable y Amazon, que ustedes no las pueden descargar, sino tienen que contratar el servicio directamente en la nube. Entonces, digamos que hay esas dos opciones, ¿no? Unas que son solamente en la nube y otras que ustedes pueden descargar y utilizarlas. Entonces, en el 2010 surge la primera reunión de base de datos distribuida y ahí se acuñó el término de no SQL. En ese momento se acuñó el término de no SQL. ¿Qué fue lo que pasó? En ese momento, en el boom de la web 2.0, la primera solución fue aumentar la capacidad de los servidores, ¿sí? Y esto es lo que llamamos escalamiento. O sea, ellos están escalando, están creciendo. Pero después de eso se dieron cuenta que ese tipo de escalamiento tenía un límite. Entonces empezaron a utilizar servidores que trabajaran de manera colaborativa, cooperativa entre ellos. Entonces lo que hicieron fue dividir la tarea entre varios servidores, ¿sí? Entonces que la tarea no fuera atendida por un solo servidor, sino por varios. Entonces ahí la importancia que tienen los sistemas distribuidos en las bases de datos no SQL. Esto aquí los bases de datos relacionales trabajan muy bien en la primera opción, ¿sí? Me coloco el puntero aquí. Trabaja muy bien aquí. Pero cuando surgió las bases de datos relacionales no respondían adecuadamente. Entonces hubo que buscar otras opciones. Entonces surge una serie de preguntas. Ajá, la base de datos no SQL busca relacionar a los sistemas manejadores de base de datos, reemplazar, perdón, a los sistemas manejadores de base de datos relacionales en todos los ámbitos. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que más que reemplazar lo que buscan es ser una opción, una alternativa, dependiendo del problema que nos tengamos que enfrentar. Exactamente, tal como dijo Cristian. Son una alternativa. Y va a depender de las necesidades que tengamos de desarrollo. ¿Sí? Entonces, por eso es importante saber qué es lo que ellos nos ofrecen para nosotros evaluar si esa es la opción más conveniente para lo que queremos hacer. Porque cuando los sistemas son pequeños, trabajan bien con cualquiera. Pero cuando los sistemas empiezan a crecer es donde vemos que quizás las decisiones que tomamos al principio no son las más acertadas. Entonces, ellos además mejoran los tiempos de respuesta a mayor cantidad de datos, eliminando restricciones en las bases de datos tradicionales. Pero ¿hasta qué punto eliminan esas restricciones? Y ahí viene, por eso coloco estos signos de interrogación. Al final, alguien que es un experto en el área, que es Michael Stonebreaker, él dice, en realidad las bases de datos no SQL son no relacionales porque no siguen el modelo relacional, pero también son no ACID porque no siguen 100% las propiedades ACID de las bases de datos que ustedes ya conocen. Y además de eso, no permiten operaciones de join, ¿sí? Entonces, sí están eliminando ciertas restricciones de las bases de datos relacionales que pudiéramos decir, en cierta forma, las propiedades ACID hasta cierto punto, ¿sí? Y el que no podemos hacer join en este tipo de base de datos, ¿sí? Entonces, podríamos definir las bases de datos no SQL como not only SQL, así es como se le denomina ahorita, not only SQL. Los sistemas de almacenamiento que no siguen el modelo relacional y que buscan resolver problemas de escalabilidad, pensadas para trabajar en sistemas distribuidos.
Entonces, algunas consideraciones. No es un solo producto, una sola tecnología. Como dijo Ismael al principio, pensamos que quizás MongoDB, ya sabemos MongoDB, ya sabemos base de datos no SQL. No, porque hay muchísimas bases de datos que ahorita se llaman no SQL y que responden a diferentes necesidades. No existen estándares, aunque hay sus esfuerzos por ir para allá. Ha habido el miedo de que sea una moda, ya esto lo podemos tachar realmente, porque ya de 2010, que fue la primera reunión de base de datos no SQL, hasta ahorita, 2024, creo que ya ha pasado suficiente tiempo como para saber que no es una moda. Y a pesar de usar, de ser más reciente que la base de datos relacionales, usan técnicas ampliamente probadas, sobre todo en el área de distribución, de sistema distribuido. ¿Sí? Entonces, los que aquí hayan visto comunicación de datos, sistema distribuido, ya tienen una base de cómo cómo trabajan, digamos, por, eh, digamos, tras bastidores este tipo de base de datos. Adelante, Brandon. Una duda con esto de los estándares. Cuando hablamos de que, por lo menos, sabemos MongoDB, pero no quiere decir que sepamos no base de datos no SQL. Esto es en contraste con que en las relacionales, por lo menos cada base de datos, ya sea Oracle, ya sea MariaDB, ya sea MySQL, todas tienen un select, como un formato de select, update, credit table muy parecido. Exactamente. O sea, las bases de datos relacionales tienen un estándar, que es SQL, que es SQL, ¿sí? Eso ya es un estándar de ANSI reconocido a nivel mundial, inclusive las bases de datos te dicen cuál es la norma ANSI del estándar SQL que ellos cumplen, ¿sí? Inclusive SQLite cumple con los estándares, ¿sí? Ustedes hacen un select firmware en cualquiera de los manejadores de bases de datos relacionales y le va a dar una respuesta, ¿sí? Aquí no, aquí algunos tienen un lenguaje parecido a SQL, como Cassandra, que tiene CQL, Cassandra Query Language. Otros, digamos, tienen la notación JSON, como en el caso de MongoDB, ¿sí? De JavaScript. Y otros tienen otra notación distinta. Por eso es que decimos que no existen estándares. ¿No? Respondido, Brandon. Sí, profe. Perfecto. Profe, Bueno, consulta, continuemos. no sé si conoce Snowflake. En el caso de Snowflake también se consideraría eh, una, digamos, una base de datos no SQL. Snowflake. ¿Ves que Snowflake me suena a copo de nieve? Sí. ¿Sí? Y tengo entendido que esa es una forma de modelar las bases de datos, los data warehouse. Ujú. No sabía que O había una sea, base de datos llamada claro, no, Snowflake. o sea, es como una plataforma, digamos, pero no, o sea, sé que, o sea, tienen como también usan como un lenguaje, o sea, demasiado, muy parecido al SQL, pero claro, o sea, como que siguiendo ciertos estándares como el Select y demás, pero bueno, hay otras cosas que sí, nada, te tienes que manejar, creo que a través de pipelines y eso para temas de cargas de datos y cosas así. Ok, ok. Sí, estoy viendo aquí, es una compañía de almacenamiento de datos basada en computación en la nube. Sí, tendría que ver un poquito más de qué trata, porque pudiera ser algo de un lago de datos como tal y no una base de datos no SQL. Sí, creo que es un lago de datos. Entonces, por eso es importante conocer el concepto del lago de datos, cuál es su relación con NoSQL y en qué se diferencia. Sí. Adelante, Brandon. Bueno, aquí me viene la duda, porque entonces se podría decir que si algo no sigue el estándar SQL, es no SQL, pero, ajá, yo pongo, o No, sea, ¿ah? no. Bueno, esa era la duda, que sí, o sea, algo no es SQL cuando ya no sigue el estándar, o sea, tipo, yo hago algo y ya no sigue el estándar SQL, y digo, bueno, esto es una base de datos no SQL. Este, no necesariamente, ¿por qué? Ya, porque se me perdió la presentación.
Ok. Ajá. Fíjense, antes de que surgiera este tipo de base de datos, por ejemplo, había base de datos orientados a objetos, ¿sí? Que no seguían el estándar NoSQL, eran bases de datos basadas en clases, o sea, se definían clases, objetos sobre las clases, y no eran SQL, o sea, no eran relacionales. Sin embargo, no se consideran no SQL porque no necesariamente están basadas en sistemas distribuidos. ¿Sí? Ok, Entonces, la clave es el sistema distribuido, profe. exactamente. La clave es que ellos trabajan en sistemas distribuidos, han sido diseñadas para trabajar de manera nativa en sistemas distribuidos. ¿Sí? Sí, profe, Ok, gracias. chévere. Entonces, dentro de los conceptos básicos vemos que es un sistema distribuido. Tenemos aquí el concepto de Tannenbaum, el famoso concepto de Tannenbaum, es una colección de computadoras independientes que aparecen ante los usuarios como una única computadora. Ese es el concepto que nos da Tannenbaum. O sea, pudiéramos decir que Internet es un sistema distribuido bajo ese concepto. Sí, diría que sí, porque, o sea, los usuarios como que no tienen como esos conocimientos, ven el internet como una sola cosa, ¿no? Exacto, sí, sí, podemos ver Internet como un sistema distribuido. Entonces, aquí hay otro concepto, se compone de un grupo de computadoras autónomos, ¿sí? O sea, tiene que ver con esto, independientes, autónomos, enlazados mediante una red, y aquí ya amplía un poco más el concepto, y equipados con un software de sistema distribuido. Los usuarios de un sistema distribuido bien diseñado deberían percibir el sistema, un sistema de computación único e integrado. Fíjense, en cierta forma, Internet sigue este concepto, porque yo desde aquí, yo puedo ver el contenido de las páginas web que estén publicadas en cualquier parte del mundo, ¿sí? Siempre y cuando tenga la dirección. Ahora, un sistema distribuido tiene ciertas características. Una es la concurrencia, están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo, ¿sí? O sea, así como yo estoy dando esta clase, hay muchas otras personas que están haciendo otras cosas en ese sistema. Eso me dice que puede haber fallo independiente de los componentes, o sea, un servidor puede fallar en cualquier momento. Y el sistema de comunicación, la manera en que se comunican es a través de la red, que es el sistema de comunicación, y el pase de mensajes, ¿sí? Que bueno, los que han visto comunicación de datos saben que este TCP/IP, en caso, por ejemplo, de esta red que estamos utilizando nosotros, ¿no? Y otros protocolos que hay de comunicación, ¿sí? Eso implica que el trabajo se debe sincronizar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que si su computadora no tiene la hora actual, hay servicios de internet que no trabajan bien. Sí, es verdad, inclusive hay unos que sencillamente no te dejan acceder. Por ejemplo, que no te dejan acceder. ¿Por qué? Porque es necesario poder sincronizar el trabajo. Entonces eso requiere que pueda haber un reloj, pero hay ausencia de un reloj global. Las computadoras no tienen por qué tener todos la misma hora. Entonces, en ausencia de un reloj global, hay que tener otros mecanismos para poder sincronizar los trabajos. ¿Sí? Pero entonces, estas son dos de las características más importantes de un sistema distribuido. Déjame que tengo una pregunta aquí en el chat, un comentario. Ah, exacto, Google. Ajá. Y después para la pregunta que hice antes. Entonces hay un tema llamado transparencia. ¿Sí? Un sistema distribuido es transparente si es capaz de presentarse ante los usuarios de las aplicaciones como si se tratara de una sola computadora. Lograr completamente la transparencia de distribución es imposible y muy costoso. Se debe considerar temas como el rendimiento. Entonces,
Aquí tenemos diferentes niveles de transparencia. Por ejemplo, acceso, oculta diferencias en la representación de los datos y la forma en que un recurso accede a estos. Entonces, fíjense, supongamos la red social Facebook. Él está alojado en un sistema distribuido. Ustedes no ven diferencia, por ejemplo, en acceder a una foto, a una publicación. Él oculta esa diferencia en la representación de los datos, ¿sí? Pero hay otros sistemas que no necesariamente tienen por qué ocultarlo. O sea, ustedes ven, por ejemplo, en Internet, ustedes pueden tener una representación de un dato, una imagen, otro en un texto, y ustedes ven que existe diferencia en eso. Igual sucede en el caso de las bases de datos, ¿no? La transparencia de ubicación oculta la localización de los datos o recursos. Fíjense, igualmente, en el caso de Internet, no hay transparencia de ubicación. Porque ustedes saben en cuál servidor está un dato. Pero cuando ustedes hacen una búsqueda en Google, que ustedes abren la página de Google y colocan ahí, ustedes no saben de cuál de sus servidores, de su centro de datos, él está obteniendo la información que les está colocando allí. Simplemente se las coloca ya. ¿Sí? Entonces, ahí hay transparencia de ubicación, pero internamente, o sea, el Google se presenta como un, o sea, ustedes se imaginan que Google fuera un solo servidor, ¿sí o no? Sí, Al sí. principio sí. Ujú. Sí, pero detrás de Google hay cientos de servidores, donde está alojada toda esa información que ellos indexan para que ustedes puedan tener acceso a eso. ¿Sí? Entonces, internamente Google tiene transparencia de ubicación. Migración, oculta que un dato o recurso puede moverse a otra ubicación. Lo mismo pasa en Internet, si un dato se mueve, ustedes lo saben. ¿Sí? Porque inclusive le dice si los está redirigiendo a otra página. Pero en Google internamente, si un dato se mueve, ustedes no ni tienen idea. Igual pasaría con Amazon, por ejemplo. ¿Por qué? Porque él tiene otros mecanismos para saber dónde está el dato y ustedes no tienen por qué saber dónde, o sea, simplemente lo piden y él internamente lo busca donde lo tenga. Ajá. Replicación oculta el número de copias de un dato o recurso. Adelante, Brandon. Que tengo una dudita con la de replicación y migración, porque está en los servidores de espejo. Entonces yo me imagino Google, si un servidor falla, otro espejo actúa inmediatamente y para uno es transparente que ese servidor falló, pero la información está en otro servidor, no en el que uno, digamos, iba a acceder inicialmente. Entonces, ¿eso sería replicación Exactamente. o migración? Eso es replicación. Ok, Eso es gracias. replicación porque tú tienes varias copias del dato. ¿Sí? Migración es, por ejemplo, una de esas réplicas falló y tú para poder seguir teniendo N réplicas, entonces migras esos datos a otra, ¿sí? A una nueva. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, la replicación es que tienes N copias del dato y si una falla, la otra responde en su lugar, ¿sí? Por eso ahí tienes también transparencia de falla. Si ocurre una falla, la gente no se da cuenta porque tienes otras réplicas que te van a responder. Entonces, la replicación normalmente también garantiza transparencia de falla. Y también ayuda con la transparencia de concurrencia, porque si varias personas van a consultar el mismo dato, lo pudieran consultar en réplicas distintas. ¿Sí? Entonces, la transparencia de concurrencia oculta el que un recurso pueda ser compartido por varios usuarios que compiten con él. Normalmente todos los sistemas distribuidos, por lo menos esta la tienen, la transparencia de concurrencia.
Y la transparencia de reubicación es un poco más difícil porque oculta que un dato o recurso puede moverse a otra ubicación mientras esté en uso. Entonces, esa es un poco más compleja de implementar. Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta, vamos a ver algunas arquitecturas. Entonces, la más conocida es la arquitectura cliente-servidor, ¿no? Entonces, un computador presta un servicio y otros lo consumen. Entonces, unos son el servidor y otros son los clientes, ¿sí? Entonces, hay un proceso que solicita el servicio, un servidor, y hay un proceso que implementa un servicio. Normalmente, el servidor conoce la existencia de los clientes, pero el cliente no conoce la existencia de los otros clientes, ¿sí? Y el cliente, por supuesto, conoce la existencia de los servidores, sabe dónde tiene que consultar la información, pero no conoce la existencia de los otros clientes. Y el servidor, por supuesto, la de los clientes que le están haciendo las solicitudes. Aquí tenemos el Internet, servidor de correo, base de datos, son algunos ejemplos de este tipo de sistemas, que es el más usado, pues, por decirlo de alguna manera. Está el peer-to-peer. Ajá. ¿Alguien sabe cómo trabaja el peer-to-peer? Eso no es como los intercambios de dinero, que cada quien como que trabaja o sea, póngase, yo le pago a usted y usted me paga a mí. No hay como que un intermediario, no hay alguien que procese la transacción como tal, sino que es directa, por así decirlo. Ajá. Bueno, sí, efectivamente, digamos, los actuales sistemas de blockchain trabajan con peer-to-peer. Pero peer-to-peer es tal cual como lo dice ahí, entre pares. Entonces, no hay una diferenciación entre cliente y servidor. Fíjense, en el anterior yo tengo claro el papel de cada uno y son distintos. Aquí no. Aquí, ajá. Aquí todos los procesos desempeñan tareas semejantes, interactuando como iguales. Quizás el ejemplo que dio Brandon es similar, porque es eso, ellos actúan como iguales. Aquí, realizar una actividad distribuida sin distinción entre clientes y servidores. Aquí hay unos ejemplos, BitTorrent, no sé, ustedes me imagino algunos habrán utilizado BitTorrent, Skype, Friend to Friend, y aquí, o sea, algunas redes sociales, sus bases de datos, las bases de datos que han utilizado, utilizan peer-to-peer como Cassandra, y aquí hay un ejemplo que falta, que hay que colocarlo, que es blockchain, ¿sí? Blockchain trabaja con peer-to-peer, es decir, que entonces es completamente descentralizado porque todos pueden desempeñar tareas similares. Binance, profe, y PayPal también. Bueno, PayPal, eso es blockchain. ¿Mm? Exacto. Entonces, fíjense, aquí todos trabajan desempeñando una tarea similar, trabajan como iguales. Entonces, eso implica que, bueno, se pueden descentralizar las actividades, ¿sí? Que es justamente lo que hace blockchain. ¿Alguno de ustedes sabe cómo trabaja blockchain? Bueno, eso es parte de los temas de exposición. Ojalá que lo escoja alguno para que entonces nos explique cómo trabaja blockchain. Y bueno, el tercer esquema que tenemos aquí es el clúster, que es una agrupación de computadoras intercomunicadas entre sí a través de un nodo central y cuyo objetivo es realizar una tarea específica. Que normalmente los centros de datos están organizados así de esta manera. Entonces, los componentes, computadoras o máquinas virtuales llamadas nodos, por lo general servidores, están conectados mediante una red de alta velocidad o una LAN. Uno o más nodos maestros se encargan de distribuir las tareas balanceando las cargas entre los demás nodos que son denominados esclavos. Entonces, fíjense, el maestro es el que sabe qué es lo que se va a hacer y distribuye la tarea entre los esclavos, quienes son los que la van a ejecutar. Pero en este caso todos son servidores, ¿sí? El cliente se comunica simplemente con el maestro más cercano, ¿sí?
y ese entonces redirige esas tareas, puede ser a otro nivel de maestro o puede ser directamente a los esclavos. Y este es, por ejemplo, lo que hay detrás de Google, ¿sí? Entonces, aquí ustedes le hacen la solicitud a la página principal de Google, pues puede ser un servidor que esté cerca de Venezuela, si ustedes están en Venezuela, pero imagínense si lo hace alguien en Rusia, es un servidor que está cerca de Rusia, porque ellos tienen varios centros de datos, varios servidores. Entonces, ellos a partir de allí enrutan ese requerimiento a los esclavos correspondientes, que son los que van a ir a los archivos, van a ejecutar las tareas y van a devolver entonces la respuesta por la vía correspondiente al cliente. Si esa solicitud requiere un trabajo, digamos, no muy sencillo, se puede distribuir la tarea entre varios esclavos, ¿sí? Y cada uno ejecuta un pedacito y devuelve lo que le corresponde, ¿sí? Entonces, por eso, por lo general, estos sistemas son, o sea, aunque estas máquinas esclavas no sean máquinas con unas prestaciones grandísimas, trabajan muy rápidamente porque están resolviendo un problema de manera paralela y distribuida. ¿Sí? ¿Preguntas? Ok. Bueno, ya para terminar, vamos a ver la parte de escalabilidad y con eso cerramos hoy, ¿les parece? Sí, profe. Ok. Chévere. Entonces, bueno, vamos a ver qué es escalabilidad. Para ustedes, ¿qué es escalabilidad? Es una pregunta, profe. Sí, sí, para ustedes, ¿qué es escalabilidad? O sea, para mí que, por lo menos cuando ya trabajas en desarrollo en calle, que el proyecto se le pueda ir agregando cosas, actualizando, haciéndole upgrades, sin necesidad de rehacer todo o cambiar demasiado las cosas, pues. Ok, Claro, o ok, sea, que algo que entonces, pueda crecer en el tiempo, justamente también como dice Brandon, ¿no? Sin por ahí implicarte como consumir demasiados recursos, rehacer cosas, sino que como que tiene el potencial de ir creciendo y adaptándose a, o sea, a nuevos requerimientos o eh, nuevas tecnologías mismo. exacto. Bueno, vamos a ver un concepto muy sencillo, pero está relacionado con lo que ustedes dijeron. Define la manera en que un sistema o plataforma puede crecer para aumentar su capacidad de dar o prestar un servicio. ¿Sí? Entonces, en este caso, quizás el servicio de la gestión del proyecto, en otro caso puede ser un servicio de atender requerimientos por ejemplo, de solicitudes de pasaporte, por ejemplo, en una página. Entonces, la escalabilidad es eso, la capacidad de crecer para poder aumentar, digamos, esa forma de prestar un servicio. Y existen dos formas en que un componente puede escalar: el escalado vertical y el escalado horizontal. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de una red donde hay componentes que son computadoras, ¿cuál sería, por ejemplo, un escalado vertical? O sea, yo asocio vertical con apilar cosas. Entonces sería como agregarle más, o sea, agregarle más cosas a lo que ya hace, agregar más computadoras. No. No, o sea, mejorar las computadoras, creo. Ajá. A ver, ¿qué Y dice el, Ismael? y el horizontal lo asociaría con agregar más computadoras. Ok. Ah, profe, yo coincido con él. Lo que pasa es que tengo entendido que el escalado vertical, por ejemplo, yo tengo una computadora, entonces yo busco mejorar esa computadora, le pongo
En el caso de un servidor le pongo más procesadores y le pongo más memoria. Pero la escala horizontal es sencillamente yo compro más servidores y los tengo trabajando todos juntos. Y lo que pasa es que la escala vertical tiene un límite y la escala horizontal no. O sea, yo puedo seguir comprando más servidores y la cantidad que yo puedo comprar, bueno, es indefinida. Pero un servidor tiene un límite de procesadores, tiene un límite de memoria y bueno, son cosas mucho más marcadas. Muy bien, Ismael. Bueno, y al final Brandon también lo dijo, ¿no? Aunque al principio estaba, a ver, lo había dicho de otra manera, pero también lo dijo. Efectivamente, es lo que acaba de decir Ismael. La escalabilidad vertical es cuando yo le agrego, por ejemplo, más memoria, más disco o más procesamiento a un mismo computador, ¿sí? Pero tiene un límite. Ya llega un momento en que no puede crecer más, ¿sí? El escalado horizontal, su límite es mucho más, va mucho más allá, pero también tiene un límite, ¿sí? Porque la escalada horizontal es que yo pongo a varias computadoras, a varios nodos a trabajar de manera cooperativa, ¿no? Como hemos dicho en algunos de los esquemas que vimos. Ya vimos, por ejemplo, que el Internet ha crecido muchísimo, ¿no? Pero fíjense que tiene un límite, que es la cantidad de direcciones IP que puedo asignar. Uh -huh. Por ejemplo, ese ya me está dando un límite. O sea, en cierta forma siempre hay un límite. Por ejemplo, una red local, de área local, sería, por ejemplo, el ancho de banda. O sea, porque si yo pongo a varias computadoras a trabajar de manera conjunta, va a llegar un momento en que el sistema se va a ralentizar mucho si tengo trabajando muchos computadores a la vez, ¿no? Entonces, sí hay un límite, pero es mucho más, va mucho más allá que el del escalado vertical. Entonces, por eso normalmente se hace un análisis de escalabilidad, el estudio de la escalabilidad de los distintos componentes y cómo se relacionan entre sí. Ajá. ¿Quién levantó la mano ahora? Porque Ismael no lo ha bajado. Ismael, Yo, profe, baja algo. Ajá. que en computadoras lo veo claro, pero no lo vería claro en una base de datos. O sea, sería como aumentarle el table space, el vertical, pero el horizontal, ¿cómo sería? Mira, el vertical está exacto. Le estás agregando un disco más grande, estás aumentando el table space. En el horizontal necesitas distribuir los datos y eso es parte de lo que vamos a ver aquí en la materia. Necesitas distribuir los datos, ese es para y saber dónde están cada uno de esos datos. Normalmente se utilizan las dos técnicas, distribución de datos y replicación, para poder lograr ese escalamiento horizontal en la base de datos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Esa es una de las cosas que está prevista en la materia. Entonces, bueno, eso. Uh-huh. Como dijo Ismael, la primera es más limitada que la segunda. Entonces, bueno, así con esto cerramos. Y bueno, sabemos que las bases, bueno, aquí está el balanceo, esto también es importante, balancear las cargas. Normalmente en esos sistemas tiene que haber un balanceador, de manera de que no se le asigne más trabajo a un servidor que otro, sino que todos tengan más o menos la misma cantidad de trabajo. Y justamente para que esto sea posible en las bases de datos, yo necesito entonces distribuir los datos en cada uno de los servidores. ¿Sí? Después vamos a ver cómo vamos a hacer esa distribución de los datos para que se pueda hacer la distribución, el reparto equitativo de la carga de trabajo. Entonces ya con esto terminamos la clase de hoy. Y entonces para la clase que viene empezamos a explicar lo que son las bases de datos distribuidas y cómo distribuir los datos en este tipo de base de datos. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto cerramos la clase de hoy y dígame qué les pareció. Bueno, en principio me gusta, o sea, vamos como eso, aclarando conceptos para supongo ir adentrándonos un poco más, pero está bueno, como que aclarar o darle
la definición correcta por ahí a conceptos que digamos, manejamos, pero no los definimos como tan formalmente, ¿no? Buenísimo, gracias, Erika. ¿Algún otro? ¿Algún otro Eh, comentario? que me gustó la parte de que usa ejemplos porque aclara bastante los conceptos. Ah, ok, bueno, entonces vamos a seguir usando ejemplos durante todo el semestre. Chévere. Bueno, gracias. Entonces nos vemos entonces el martes que viene. Avísenme, ahí tienen el grupo de Telegram, por si tienen alguna pregunta. Yo voy a estar publicando entonces la clase. A ver aquí. Aló. Ah, no, sí. Ajá, adelante. No, profe, que estaba probando el micrófono y estaba hablando, pero no sé qué pasó que el micrófono falló. Ah, ok. Sí, sí, estaba comentando que me gustó